Es indudable, hermanos, que una de las figuras más emblemáticas, más significativas de la historia humana es el Señor Jesucristo. Ningún hombre en la historia ha sido tan universalmente admirado como Él. Cuando las personas oyen hablar de Cristo, en la generalidad de los casos piensan que Él es un gran hombre, un gran profeta, un individuo inusual. Por supuesto, eso no significa que la mayoría de las personas crean en Cristo, ni que muchos entiendan la naturaleza de su obra, pero la mayoría percibe que hay algo en las palabras de Cristo, en el ejemplo de Cristo, en su muerte sacrificial, en la cruz del Calvario, que lo distingue del resto de los mortales. Sin embargo, cuando eso es todo lo que se piensa acerca de Cristo, cuando lo contemplamos únicamente como un gran hombre, un gran profeta, una persona inusual, en vez de halagarlo se le insulta. Eso es un insulto para Cristo, porque Él es todo eso, pero es mucho más que eso, como veremos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, en nuestra serie de sermones expositivos en la carta de Pablo a los Colosenses. Viene aquí el pasaje que vamos a exponer en la mañana de hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muchos estudiosos de las Escrituras entienden que este pasaje es en realidad un himno que se cantaba en los días de la iglesia primitiva, un himno que Pablo adaptó para un propósito particular en su carta a los Colosenses. La estructura gramatical de este pasaje, que es en realidad una sola oración en el texto original, este pasaje posee en su estructura gramatical muchas características que son propias del lenguaje poético. Sin embargo, también es posible que se trate de un escrito original del apóstol Pablo, compuesto en forma poética para poder transmitir la carga emocional que había en su corazón en ese momento. Es indudable que la poesía es más adecuada para transmitir una carga emocional que la prosa. Pablo acaba de mencionar en el versículo 14 que estudiamos la semana pasada que nosotros fuimos redimidos por medio de la muerte de Cristo, a cuyo reino nosotros hemos sido trasladados por el Padre. Pero ahora Él quiere mostrarnos algo de la grandeza de ese Cristo que nos rescató. Y mis hermanos, lo que Pablo escribió con ese propósito es uno de los pasajes más sublimes del Nuevo Testamento sobre la persona del Señor. Le decía a los pastores hace un momento, antes de venir al salón principal, por favor, oren por mí. Oren por mí, porque esta es una de esas porciones de las Escrituras que hacen sentir al predicador completamente inadecuado para poder expresar, aunque sea medianamente, algo de la gloria de Cristo, como Pablo lo presenta aquí. Nosotros podemos dividir este pasaje en tres partes.
En el versículo 15 nosotros vemos una declaración de la preeminencia de Cristo en sentido general. Pero luego Pablo pasa a considerar esta preeminencia en dos aspectos particulares. En los versículos 16 al 17 vemos la preeminencia de Cristo sobre la creación, y en los versículos 18 al 20 vemos la preeminencia de Cristo sobre la redención. Así que veamos en primer lugar la preeminencia de Cristo establecida de manera general. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nosotros debemos recordar una vez más que Pablo escribió esta carta a una iglesia que estaba siendo amenazada por falsos maestros, que intentaban hacer creer a estos hermanos que la salvación ofrecida por Cristo era una salvación incompleta. Les faltaba algo más si ellos querían vivir una vida espiritual, una vida cristiana más plena y más profunda. De manera que este ataque doctrinal no solamente iba dirigido a minimizar la importancia de la salvación, sino también indirectamente a minimizar la importancia del Salvador. Si la salvación es insuficiente, entonces Cristo es insuficiente también. Estos falsos maestros le decían a estos hermanos: oh sí, Cristo es un personaje importante. Probablemente es el personaje más importante de todos los que Dios creó. Él es la creación más excelsa. Él es la creación más sublime de Dios. Por otra parte, la herejía de Colosas tenía una fuerte influencia griega, y una de las características predominantes de la filosofía griega era un marcado antagonismo entre el mundo físico y el mundo espiritual. Para explicarlo de una manera más sencilla, los griegos solían pensar que este mundo físico era malo y bajo, era un mundo inferior, mientras que lo espiritual era superior y bueno. Por lo tanto, en la filosofía griega no había lugar para la idea de un Dios que se hace hombre. ¿Cómo es posible que un ser espiritual como Dios, un ser bueno y superior como Dios, asumiera algo tan bajo como un cuerpo humano? Y muchos de los poetas del siglo de oro español tenían una fuerte influencia platónica. Ellos veían el cuerpo como la prisión del alma. Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero, decía ella. Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, refiriéndose al cuerpo humano. Yo tengo deseo de morir, decía ella, para escapar de esta prisión. Fue muy probablemente para combatir estas ideas que Pablo escribió este poema de alabanza, en el que Cristo es presentado en toda su gloria, en toda su majestad, pero al mismo tiempo mostrando la obra de redención que ese Cristo llevó a cabo a través de su encarnación y su muerte en la cruz. Ese Cristo glorioso, ese Cristo sublime se hizo hombre. Por eso Pablo comienza este poema estableciendo antes que nada la naturaleza esencial del Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Pablo responde: Él es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra que Reina Valera traduce como imagen es la palabra griega icon, de donde viene nuestra palabra en español ícono. Un ícono o imagen es el reflejo o la representación de algo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. En ese sentido, nosotros podemos decir que el hombre, más que cualquier otra de las criaturas que Dios ha hecho, refleja o representa algo de lo que Dios es. Ahora, noten algo muy importante. El apóstol Pablo no está diciendo en este texto que Cristo fue hecho a la imagen de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la imagen de Dios.
Él es la imagen visible de un Dios invisible. O si quieren ponerlo de otro modo, Jesucristo es la representación exacta de todo lo que Dios es. Una de las peculiaridades del pueblo de Israel era el hecho de que ellos adoraban a un Dios invisible. De hecho, algunas personas tienen la opinión de que esa es una de las razones por las cuales los judíos son tan buenos en matemática y en música. Porque al ser enseñados desde pequeño a mirar a un Dios que no se ve, ellos desarrollaron una tremenda capacidad para conceptualizar en su mente, sin tener que ver una imagen. Ellos adoraban a un Dios invisible. Los griegos, los romanos tenían estatuas de sus dioses, pero el Dios de los judíos no podía ser representado por figura alguna, porque Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. Y por lo tanto no puede ser representado por ninguna figura física. Es imposible que tratemos de representar al Dios invisible a través de una imagen visible. Yo recuerdo que en casa de mis abuelos maternos había una imagen que trataba de representar a Dios, y tal vez algunos aquí la han visto. Es un triángulo con un gran ojo en el medio. El ojo que todo lo ve. Pero nuestro Dios es mucho más que un gran ojo. Cuando nosotros tratamos de representar a Dios a través de ese tipo de cosas, nosotros terminamos teniendo una imagen incompleta, una imagen distorsionada de quién y cómo es Dios. La única imagen que representa a Dios perfectamente es Jesucristo, por la sencilla razón de que Él es el Dios encarnado. Más adelante Pablo va a decir de Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si ustedes quieren saber cómo es Dios, solo tienen que mirar a Cristo, porque Él los representa a la perfección. De manera que Jesucristo es la revelación más completa de Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender acerca de Dios contemplando su creación. Esa es la enseñanza del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Pablo dice en Romanos capítulo 1 que a través de lo creado, el Dios invisible se ha hecho visible. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero sin embargo, mis hermanos, esa revelación que Dios nos ha dado a través de la creación, así de sublime como es una revelación insuficiente. Hay muchos aspectos de la naturaleza de Dios que nosotros no podemos deducir simplemente mirando la creación. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, allí tenemos un reflejo completo y fiel de todo cuanto Dios es. Esa es una de las enseñanzas centrales que el apóstol Juan nos imparte en el prólogo de su evangelio. ¿Cómo comienza Juan su evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente, Él le ha hecho la exégesis. Solo Cristo puede proveernos un conocimiento verdadero y fiel sobre la persona del Padre. Esa es la misma idea que nosotros encontramos al inicio de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
la imagen misma de su sustancia. El autor de Hebreos está diciendo aquí, Jesucristo es la representación exacta de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él posee todos los atributos, Él posee toda la gloria, Él posee todo el poder, Él posee toda la majestad que hacen que Dios sea Dios. Quizás la mejor explicación de lo que estos textos significan, nosotros la encontramos en la respuesta que Cristo le dio a Felipe, en Juan capítulo 14, versículo 8, cuando Felipe le pide al Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le responde en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la representación exacta del Padre, igual a Él en gloria, igual a Él en esencia, igual a Él en poder. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y siempre que cito este texto hago la aclaración que la palabra forma que Pablo está usando allí, la palabra griega morfe, no significa la silueta de algo, esa es la manera como nosotros solemos usar la palabra forma. Pero la palabra morfe lo que significa es el conjunto de características que hacen que una cosa sea una cosa y no otra cosa. Bueno, lo que Pablo está diciendo allí, Cristo es en forma de Dios. Él tiene todos los atributos, Él tiene todas las características que hacen que Dios sea Dios. Y dice Pablo, Él no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a redimirnos. Pero Pablo no solamente presenta a Cristo como la imagen de Dios, sino también como el primogénito de toda creación. Y esta es una frase que causa problemas a algunas personas, porque parece decir que de toda la creación, Cristo es el primero que fue creado. Esa es la interpretación que los testigos de Jehová le dan a este texto. Pero mis hermanos, esa es precisamente la herejía que Pablo está rebatiendo aquí. Pablo no puede de ninguna manera haber dicho eso. La palabra primogénito no siempre se usa en la Biblia para referirse al primero de una serie. Se usa también para hablar de aquel que es el primero en rango, en dominio, en autoridad. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le manda decir a Faraón por medio de Moisés, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ahora, mis hermanos, Israel no fue la primera nación que Dios creó. Pero ese fue el pueblo que Dios soberanamente escogió para entrar en pacto con Él. Y de esa manera Israel vino a ser un pueblo especial. Era el primogénito de Dios, de todos los pueblos de la tierra. Lo mismo vemos en el Salmo 89, versículo 27, hablando de David como un tipo o figura del Mesías que habría de venir. Dios hace la siguiente promesa: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Obviamente, David no fue el primer rey de Israel, fue Saúl. Y mucho menos era el primer rey de la historia humana. Pero Dios prometió darle a él un lugar de preeminencia sobre todos los reyes de la tierra. Como bien señala John MacArthur, tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Y eso encaja perfectamente con lo que Pablo sigue diciendo en el texto de Colosenses. Él es el primogénito de toda creación. ¿Saben por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, para probar de una manera más contundente
El hecho de que la palabra primogénito en Colosenses 1:16 no significa el primero de muchos cuando se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. El argumento para mí más contundente es el hecho de que la Biblia le llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, la palabra griega unigénito es una palabra compuesta de mono, que significa único, y genos, que significa tipo o clase. Es por eso que cuando se hace una matanza en serie, sistemática, a una raza en particular, ¿cómo le llamamos? Le llamamos genocidio. De manera que cuando la Biblia dice que Cristo es el Hijo unigénito de Dios, está diciendo que como Hijo, Cristo es único en su clase, que no hay nadie más que encaje en esa categoría. Todos nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Cristo es el Hijo de Dios de una manera que ninguno aquí lo es. Por eso es que en Juan 20:17, Cristo le dice a María Magdalena: no me toques, aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él es mi Padre, en una forma particular que no es el Padre de ustedes. Ahora, mis hermanos, si Cristo es el único Hijo en su clase, ¿cómo puede ser el primero de muchos? Evidentemente, cuando la Biblia dice que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, está separando a Cristo de todo lo demás. De manera, mis hermanos, que cuando Pablo dice en Colosenses 1:15 que Cristo es el primogénito de toda creación, lo que está diciendo es que Él tiene toda autoridad, toda supremacía, todo dominio, todo derecho sobre toda la creación. Él es el dueño de toda la creación. Él es el heredero de toda la creación. Él es que tiene preeminencia sobre todo lo creado. Y ahora Pablo nos va a explicar por qué. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la preeminencia de Cristo en sentido general. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Déjenme darles una clave importante para el estudio de las Escrituras. Mis hermanos, nuestro Dios inspiró la Biblia usando la gramática. Si nosotros no sabemos reglas elementales de gramática, no vamos a poder entender bien las Escrituras. Y una de las cosas que Pablo usa mucho en este texto son preposiciones. Yo sé que muchos de ustedes hace años que pasaron por la escuela. Pero probablemente le pasó a muchos de ustedes lo mismo que a mí, que para aprender las preposiciones tuve que embotellármelas. Y niños, jóvenes, yo no recomiendo eso, pero hay ciertas cosas que para poder recordarlas, uno tiene que hacer algún ejercicio mnemotécnico. Y la única manera en que podíamos aprender las preposiciones era embotellándolas. Antes, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, por, para, según, sin, sobre y tras. Algunos de ustedes se rieron, así que lo recordaban. Esos son preposiciones. Si nosotros no entendemos el valor de las preposiciones, no nos podemos comunicar eficazmente. Por ejemplo, cuando tu papá te dice, tráeme el libro que está sobre la mesa. Tú no lo buscas debajo de la mesa, está sobre la mesa. O ve al librero y tráeme el libro que está entre el diccionario Larousse y el de Historia Universal. El libro está en el medio. Ese es el valor de las preposiciones. Bueno, Pablo nos está diciendo aquí que nuestro Señor Jesucristo, en relación a la creación, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y para Él fueron creadas
todas las cosas. Y más adelante dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Sam Storm usó una buena ilustración para explicar lo que Pablo está diciendo aquí a través de todas estas preposiciones. Si nosotros queremos construir una casa, contratamos a un arquitecto, si queremos hacerlo bien, contratamos a un arquitecto que la diseñe. Él se va a encargar de plasmar en un juego de planos las ideas que él tiene en su mente de cómo debe ser la casa. Luego que el arquitecto ha terminado su trabajo, nosotros contratamos a un constructor que la construya. Él va a poner los cimientos de la casa, él va a levantar las paredes, él va a hacer todo lo que sea necesario para que la casa que el arquitecto diseñó venga a ser una realidad. Luego nosotros nos mudamos en la casa y comenzamos a vivir en ella, porque a final de cuentas ese fue el propósito para el cual la casa fue hecha. No se trataba de un museo para ser contemplado, sino de una vivienda para ser vivida. Ahora, a medida que pase el tiempo, nosotros vamos a tener que ocuparnos de mantener la casa en buen estado, porque nosotros sabemos que todas las cosas se deterioran con el uso. Si no prestamos atención a un desperfecto por aquí, a otro problema por allá, con el paso de los años, es posible que la casa se nos venga encima. Bueno, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, usando esa misma analogía, nosotros podemos decir que lo que Pablo nos está enseñando aquí es que Cristo es el arquitecto del universo. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe no es otra cosa que lo que Él ideó en su mente cuando estaba haciendo los planos de todas y cada una de las cosas que habrían de existir. Y noten, mis hermanos, que ese todas las cosas incluye todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean visibles, invisibles, sean tronos, principados, potestades, sean dominios, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, desde las que se encuentran en los lugares más lejanos del universo hasta las que se encuentran alrededor nuestro aquí en la tierra, incluyendo a los ángeles. Es a ellos que Pablo se refiere cuando habla de tronos, dominios, principados, potestades. No existe absolutamente nada que Cristo no haya concebido en la eternidad como el supremo arquitecto del universo. Pero Él no solo es el arquitecto, Él también es el constructor. Él es también el artesano, para usar, yo creo, una palabra que es más apropiada aquí. Todo fue creado por medio de Él, dice Pablo. ¿Recuerdan Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cómo? Sigue diciendo el texto, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios. Toda la creación fue hecha por medio de la palabra de Dios. Dios habló y las cosas vinieron a ser. Ahora, ¿quién es la palabra de Dios? Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo le dio forma a todas las cosas. Los millones y millones de estrellas, de los billones y billones de galaxias que existen, Él las hizo una por una. Y nos dice un texto en Isaías que Él le puso nombre a cada una de esas estrellas. Mis hermanos, cualquier cosa que venga a tu mente en este momento que realmente exista, Cristo la formó. Cristo la formó.
Pero Cristo no solo es el arquitecto, Cristo no solo es el constructor, Él es también el motivo por el cual todas las cosas fueron hechas. Dice Pablo, todo fue hecho para Él, todo fue hecho para su gloria, todo fue hecho para cumplir sus propósitos, desde la molécula más pequeña hasta la cosa más grande que nosotros podamos imaginar. Todo fue creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Todo. Para que nosotros podamos ver en todas esas cosas destellos de su poder infinito y nos postremos a adorarle y engrandecer su santo y bendito nombre. Mis hermanos, es por eso que ningún pecado es más horrible, ni tiene más repercusiones que no vivir para Cristo. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, escúchame bien. El mayor pecado no es ser homosexual, el mayor pecado no es ser un ladrón, el mayor pecado no es ser un adúltero, el mayor pecado no es ser un asesino. El mayor pecado que un ser humano puede cometer es no vivir para la gloria de Cristo. Un hombre que no vive para la gloria de Cristo es un reloj que no da la hora, es un carro que no camina, es un avión que no vuela, es un ser humano defectuoso que no está cumpliendo el propósito primario para el cual fue creado. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Suficiente? No, todavía no es suficiente. Cristo no solamente es el arquitecto, Cristo no solamente es el artesano, Cristo no solamente es el propósito, Él es el sustentador de todas las cosas. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y noten el énfasis de Pablo, todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Literalmente, todas las cosas encuentran en Él su cohesión. El universo no es un sistema autónomo que funciona solo. Mis hermanos, a veces nosotros somos deístas en la práctica. Los deístas dicen, oh sí, Dios creó todas las cosas, un gran reloj, le dio cuerdas y lo dejó funcionando solo. No es así como funcionan las cosas. Todas esas leyes de la naturaleza, como le llamamos, y es correcto que le llamemos así, pero no olviden esto, todo eso que llamamos leyes de la naturaleza no son más que nombres que los hombres usan para referirse a la actividad preservadora de Cristo sobre todo lo creado. Si no fuera por su poder, obrando minuto a minuto, segundo a segundo, los planetas saldrían de su órbita, los átomos se desintegrarían y el sol dejaría de emanar calor. Cada segundo, más de 400 millones de toneladas de hidrógeno son convertidas en helio en el corazón del Sol. Y el nuestro es solamente uno más entre los billones de trillones de otros soles que se encuentran en el universo. Todos manteniéndose encendido como una especie de fusión nuclear, simplemente porque Cristo lo mantiene así. Simplemente por esa razón. En pocas palabras, sin la acción preservadora de Cristo, este universo dejaría de ser un cosmos para convertirse en un caos. Él es preeminente sobre toda la creación. Y si me lo permiten, hermanos, déjenme traer aquí unas palabras de aplicación. Hermano querido, no trates de buscar en las cosas creadas
lo que solo podrás encontrar en el Creador. No te rebajes buscando la felicidad de tu vida en cosas creadas. Porque Dios te salvó, Dios te abrió los ojos para que no te dejes engañar con esas tonterías. No dejes que te cambien espejitos por oro. Dios quiere que tú encuentres tu felicidad, que tú encuentres todo lo que tu alma necesita en ese que creó todas las cosas. No te rebajes. No hagas lo que es imposible hacer, encontrar la felicidad y la llenura que estás buscando en cosas que ese Cristo creó. Si el mismo Cristo te está diciendo, ven a mí, hijo mío. Ven aquí, hijo mío, yo te redimí para que seas mío. Mío y solo mío. Te compré con el precio de mi sangre. Te rescaté de esa vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Para que dejes de perseguir vanidades ilusorias. Pero ahora viene lo que es para mí la parte más sorprendente de este texto. Ese Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, fue colocado en el centro del plan redentor de Dios, con todo lo que eso implicó para Él. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la preeminencia de Cristo en la redención. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la antigüedad se concebía la cabeza como el miembro que gobernaba todo el cuerpo y le proveía sustento y dirección. Y Pablo está señalando a Cristo aquí como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Contrario a lo que enseñaban los falsos maestros, todo aquello que los creyentes necesitan para una vida espiritual profunda y estable, lo encuentran únicamente en Cristo y solo en Él. La iglesia depende de Él de la misma manera que el cuerpo humano depende de la cabeza. Sin el poder de Cristo actuando en nosotros, no podríamos hacer absolutamente nada para el avance de su reino. Y si echamos a un lado la clara dirección que Cristo, la cabeza, nos ha dejado revelada en su palabra, muy pronto nos extraviaremos. Él es la cabeza del cuerpo. Pero no solamente eso, Él es también su fuente de origen. Dice Pablo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día para no ver muerte nunca más, Él estaba dando inicio a una nueva creación, a una nueva humanidad, a un nuevo pueblo que habría de compartir con Él las mismas experiencias que Él compartió. Todos nosotros vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar como Cristo resucitó. Y vamos a tener un cuerpo glorificado, similar al cuerpo glorificado que Él tuvo después de la resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él es el centro de la creación, Él es el centro de la redención. Y saben, mis hermanos,
¿por qué Dios planificó todas las cosas para que Cristo siempre estuviera en el centro? Versículo 18, para que en todo Él tenga la preeminencia. Para que en todo Él tenga la preeminencia. Mi hermano, escucha bien. En todo. No solo el domingo cuando estás en la iglesia, los 7 días de la semana. No solo cuando estás involucrado en asuntos religiosos, sino en medio de cualquier actividad, en medio de cualquier circunstancia. Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera que Cristo luzca glorioso. Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera. Cuando estamos leyendo la Biblia, o cuando estamos en el trabajo, o cuando estamos en nuestro tiempo de entretenimiento, Dios quiere que en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier lugar, nosotros nos comportemos de tal manera que Cristo luzca glorioso, que Cristo luzca hermoso. Ese fue el propósito de Dios, y ese debe ser el nuestro también. Dios quiere que en todo Él tenga la preeminencia. Dios quiere que en todo Él sea alabado. No tú, no yo. Que nosotros mortifiquemos la inclinación de nuestro corazón que nos lleva muchas veces a buscar la alabanza de los hombres. No, nosotros debemos buscar únicamente que Cristo sea alabado. Dios quiere que en todo Él tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aunque Cristo se hizo hombre para poder redimir a su pueblo, en ningún momento Él dejó de ser Dios. En ningún momento su deidad quedó disminuida. Cristo fue perfectamente hombre y al mismo tiempo fue perfectamente Dios. Al Padre le agradó que en Él, en su cuerpo de carne, en su cuerpo de hombre, habitase toda plenitud. No una parte de Dios, sino todo Dios. Por eso dice Juan que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, imagínense a Cristo formándose como un bebé en el vientre de María. Cuando Cristo estaba allí en el vientre de María como un pequeño bebé, ese pequeño bebé era 100% humano y ese pequeño bebé era 100% Dios. Allí habitaba toda la plenitud de la deidad. Precisamente por eso es que Cristo pudo llevar a cabo la obra que hizo, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora cuidado, eso no significa que a final de cuentas todo el mundo será salvo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario se establecieron las bases para una paz duradera y permanente en el universo. Miles de millones han sido y seguirán siendo reconciliados con Dios, traídos por su gracia a la fe y al arrepentimiento. Esos han depuesto sus armas, ya no son rebeldes contra Dios, más bien se rindieron a Él. Pero ¿saben qué? El día vendrá, mi amigo que estás aquí sin Cristo en esta mañana, escúchame bien, el día vendrá cuando todos los pecadores rebeldes y todos los demonios serán puestos por estrados de sus pies. Y aunque no
todos se arrepentirán, aunque no todos se salvarán, mis hermanos amados, el día vendrá cuando toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor, y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todas las fuerzas hostiles del mal que todavía permanecen en rebeldía contra Dios, algún día serán completamente subyugadas para que no se haga más mal en este mundo. Todos los efectos dañinos del pecado serán erradicados para siempre, y por primera vez en toda la historia humana, después de la caída, en el universo de Dios reinará la paz por los siglos de los siglos, y todo eso por lo que ese Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:20 que la creación aguarda ansiosa la redención de los hijos de Dios. La creación está esperando ese día. Queridos hermanos, a la luz de esa gloriosa realidad, que nada nos robe la gozosa gratitud que debemos tener por el hecho de estar en Cristo. Y que nada nos distraiga del propósito supremo de vivir para Él. Dios planificó todas las cosas para que Él fuera preeminente en todo, incluyendo tu vida y la mía. Vivir para otra cosa que no sea la gloria de Cristo es echar por tierra el propósito maestro de nuestra existencia, es desperdiciar nuestra vida, es ir tras un engaño y una ilusión. Uno de los himnos favoritos de esta iglesia en sus inicios era toda una vida, solo una vida. Solo una vida pronto pasará, solo lo que es para Cristo durará. Solo una vida. Que el Señor nos ayude a ser cuerdos y nos conceda la gracia que vamos a necesitar para que esa verdad nos domine, nos controle, nos gobierne, nos subyugue a lo largo de toda nuestra vida y en medio de cualquier circunstancia. Mi amigo, déjame decirte algo, tú vas a adorar a Cristo algún día. Tu rodilla se doblará y tu lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Puedes hacerlo ahora para ser salvo y reinar con Él, o puedes esperar hasta el día del juicio, cuando tus rodillas se doblarán como quiera y tu lengua confesará como quiera, pero pues solamente para ser arrojado luego en el infierno por los siglos de los siglos. Que Dios tenga misericordia de ti y puedas hacer una buena elección en esta mañana.